invitamos a adquirir nuestro último libro, El algoritmo de Dios y las crónicas de los ángeles caídos, de venta en Amazon en formato electrónico. Los acontecimientos actuales, crisis en todos los niveles, guerras, despliegues de tropas, plagas, escasez, hambruna, el reset económico mundial y el nuevo orden mundial son el escenario ideal para la catástrofe que se nos avecina, que, como fichas de dominó, que colapsan una tras otra en este nuestro mundo convulsionado. Pero como en los tiempos de Noé, la gran mayoría inmersa en nuestras cosas, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, tratando de retomar nuevamente la nueva realidad adquirida post-pandemia. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos aislaron casi por 2 años, los años 2020 y 2021? ¿Qué prepararon? ¿Acaso nos tomaron la medida y como conclusión final adelantaron su agenda de control total? ¿Control total infringido por quién y contra quién? ¿Por los Illuminati y contra la humanidad? Otra respuesta, aunque no queramos verla, se muestra directamente frente a nosotros. Sí, ahí está, frente a nosotros y nuestra negación de verla. Esta realidad implícita en nuestras acciones diarias, cuando queremos retomar la normalidad de la vida y no queremos ver ni darnos cuenta que esta vida ya no es normal. Nos situamos en un contexto del mundo actual en el que vivimos, pospandemia. En resumen, nos encontramos en el principio de cambios sin precedentes, que ya afectan nuestro status quo. Y para muestra, remontémonos a los tiempos del profeta Daniel, específicamente de la palabra de Dios, el capítulo 11, versículo 31 de Daniel, que cita lo siguiente: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Del anterior texto citado en la palabra de Dios, específicamente en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 31, desmenuzaremos palabra por palabra para dar el entendimiento apropiado. La palabra levantamiento, que es la acción y efecto de levantar o levantarse. También puede ser sedición, alboroto popular. También ajuste, conclusión y finiquito de cuentas. O también subliminal, elevación. La palabra tropas, que es el grupo o muchedumbre de gente reunida con un fin determinado. La palabra profanarán, tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada. La palabra santuario, término que se refiere específicamente a un templo. La palabra templo, mencionada en la palabra de Dios, en la 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19, donde Pablo nos exhorta de la siguiente manera: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. La palabra cuerpo es la parte física de un ser en donde se conjugan los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo. La palabra fortaleza, capacidad de una cosa para sostener, soportar o resistir algo. Las palabras continuo sacrificio,
que en los tiempos de Daniel se referían específicamente a los sacrificios ofrecidos en el templo. Ahora en nuestros días se refiere a la prohibición y aislamiento que sufrimos motivo por la pandemia mundial que experimentamos y no pudimos acudir a nuestros templos a alabar a nuestro Dios. Sobre las líneas finales del versículo 31 se cita lo siguiente: y pondrán la abominación desoladora. Centrémonos para su interpretación en lo escrito por Mateo y Marcos respectivamente, en la palabra de Dios. En cuanto a Mateo se refiere específicamente en capítulo 24, versículo 15, en donde cita lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. En cuanto a Marcos se refiere, el capítulo 13, versículo 14 se cita lo siguiente: señales antes del fin. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Vemos entonces los términos lugar santo, que significa lugar donde enfrentamos lo divino y encontramos el Espíritu de Dios. Tomando la palabra lugar como sinónimo de un templo, quedando entonces el término de la siguiente manera: templo santo, tal y como se menciona en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, en donde el apóstol Pablo nos aclara lo siguiente: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es decir, nuestro cuerpo físico es el templo que alberga al Espíritu Santo de Dios dentro de nuestro ser. El contenido del mensaje de Dios, concluyendo, para nuestros días específicamente de lo expuesto por el profeta Daniel en el capítulo 11, versículo 31, que cita lo siguiente: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el lugar santo y la fortaleza, donde podemos interpretar lo siguiente: se realizarán ajustes o acciones por parte de la Organización Mundial de la Salud, OMS, tratando una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada, esta cosa refiriéndose específicamente al lugar santo, que se refiere a nuestro cuerpo físico o el templo del Espíritu Santo de Dios, tratando nuestro cuerpo físico con algo que resistirá o soportará algo que lo afecta, refiriéndose a la palabra fortaleza. Y pondrán la abominación desoladora dentro de nuestro cuerpo físico, para resistir o soportar algo que afecta al cuerpo físico, reiterando la importancia de entender el significado de la abominación desoladora que está puesta donde no debe estar. Es decir, la OMS o las tropas profanarán nuestros cuerpos físicos poniendo la abominación desoladora donde no debe estar, con la finalidad, de acuerdo a la OMS, de fortalecer nuestro cuerpo físico contra un mal que afecta a nuestro cuerpo físico. Pero la palabra de Dios es muy clara al respecto, citando lo siguiente: cuando veáis la abominación desoladora puesta donde no debe estar, entonces será principio de dolores. Porque también se dijo: cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, y que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículos que forman parte de la parábola de la higuera, en donde la higuera representa al pueblo de Dios, Israel, haciendo referencia a que no pasará esta generación, refiriéndose al retorno de Israel a la tierra prometida, es decir, el surgimiento de Israel como nación, después de la Segunda Guerra Mundial. Retomando, no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla, refiriéndose a la tribulación específicamente. Basándonos en el Salmo 90, en donde Dios determina la duración en años de una generación, específicamente en el Salmo 90, verso 10,
se cita lo siguiente: los días de nuestra edad son 70 años, y sí, en los más robustos son 80 años. Esto significa que la fecha exacta en que Israel se convirtió en nación después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el 14 de mayo de 1948, lo cual significa que para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el cumplimiento de la palabra de Dios con respecto a la tribulación, estamos en el punto en que esto suceda a la brevedad, ya que una generación, de acuerdo a la palabra de Dios, comprende entre los 70 y 80 años. Por lo cual, si sumamos a 1948 70 años, el resultado es de 2018, fecha que ya pasó. Por lo que entonces a 1948 sumémosle 80 años, que es el rango mayor de generación de acuerdo a la palabra, lo cual nos da el año 2028. Y tomamos a la abominación desoladora como el principio de la tribulación, es decir, la aplicación de las vacunas que se realizó en el año 2020, y sumamos 7 años de tribulación a partir del 2020, nos da como resultado el 2027. Por lo que en conclusión deducimos que a partir del 2028, si sumamos 7 años de tribulación, lo cual nos da una ventana de tiempo de entre los años 2028 al 2035 para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y los efectos propios de la tribulación anunciada en la semana 70 de Daniel. El tiempo ya está aquí. Estamos en el final de los tiempos. Estamos en los tiempos postreros conforme a la palabra de Dios. ¿Estás preparado? ¿O crees que todo lo explicado en este trabajo son meras especulaciones, son mentiras o malas interpretaciones e incluso hasta teorías conspirativas? El tiempo nos dará la razón y la verdad al final nos hará libres. Por favor, si te gustó el presente trabajo, compre mi último libro titulado El algoritmo de Dios y las crónicas de los ángeles caídos, de venta en Amazon en formato electrónico. Le comparto el link para adquirirlo. Muchas gracias.